para que ingresen el nombre y el número de carnet, por favor. Y empezamos con la materia que corresponde al día de hoy. Ok, como les estaba indicando, bueno, aquí viene lo que es la guía de cada semana, ¿verdad? Lo de derivación implícita, y aquí lo que es la primera y la segunda derivada. También, chicos, es importante que en las guías viene una parte de GeoGebra que es un programa que les permite graficar funciones, entonces les permite ver si hay máximos, si hay mínimos, es decir, es como hacer una gráfica de manera dinámica. Ahí ustedes pueden analizar la monotonía y la concavidad. Eso es un adicional, es como para que ustedes vean qué pasa con la función cuando empiezan a cambiarle los valores de X, qué pasa con las imágenes, porque recuerde que cuando tenemos un valor de X es un valor crítico si en ese valor encontramos un máximo o un mínimo, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo en la clase anterior. Bueno, vamos a seguir con lo que es la guía de trabajo de cálculo diferencial, la guía de trabajo 5. Me dicen si la observan ahí, chicos, el PDF o si tengo que compartirlo, porque yo aquí sí lo visualizo. Uno que me... Ahí se ve. Sí se ve. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver. Vean, chicos, según lo que estaba viendo, la mayoría de los que están hoy presentes, hoy aquí presentes en la sesión ya han participado. Entonces, bueno, eso les favorece porque van a tener mayor cantidad de llamado oral, pero vamos a ver cómo lo analizamos ahorita porque hay mucha gente de los 28, apenas hay 18 presentes, ¿verdad? Que es la parte de que me preocupa un poco, que muchos se ausentan. Entonces, bueno, chicos, bueno, vamos a continuar con lo que es, les decía, el análisis de la primera a la segunda derivada para el análisis de gráficos. Ok, chicos, bueno, habíamos visto que en la parte de extremos de una función, vamos a ubicarnos acá, un valor extremo es aquel al cual le podemos llamar máximo o mínimo, absoluto o relativo. Era máximo o mínimo absoluto si lo tomábamos en un intervalo y relativo si lo tomábamos en un intervalo abierto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros podemos encontrar los valores críticos de la función. Habíamos dicho que para encontrar los valores críticos podíamos utilizar el teorema de valor extremo que dice que para los valores críticos basta con tomar la primera derivada y ver cuándo se anula o cuándo se indefine. En esos valores críticos son los valores en X en los cuales ubicamos las imágenes más grandes o más pequeñas. Recordemos que una vez que tenemos el valor crítico, sustituimos los valores críticos en la función y la imagen más grande es el máximo y la imagen más pequeña es el valor mínimo de la función. Eso sí lo estamos tomando en un intervalo cerrado. También, si era un intervalo cerrado, teníamos que tomar los extremos de la función como valores críticos y calcular la imagen de A y la imagen de B, si A y B eran los extremos del intervalo. Ok, hicimos varios ejemplos, bueno, un ejemplo por ahí. Ahorita vamos a retomar, porque también vimos lo que fue el criterio de la primera derivada. Ok. Habíamos dicho que para la primera derivada, es decir, el análisis de la primera derivada nos proporciona información en cuanto a la monotonía. Es decir, que si la primera derivada era positiva en un intervalo dado, la función es creciente en ese intervalo. Si la primera derivada es negativa, vamos a decir que la función es decreciente. Y si la derivada es igual a 0, pues no crece ni decrece, sino que la función se mantiene constante. Y esto lo vamos a realizar por medio del criterio de la primera derivada que nos proporciona un cuadro de signos, el cual debemos de analizar factor por factor, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer acá. Ok, hoy vamos a retomar esto según lo que es el criterio de la segunda derivada. Ahora, así como la primera derivada me da la concavidad, perdón, la monotonía, la segunda derivada me da la concavidad. Entonces, digamos que tenemos una función que tiene segunda derivada en el intervalo de a, b. Si la segunda derivada es positiva en todo el intervalo de a b, entonces la gráfica de la función es convexa. Pero si la segunda derivada es negativa, entonces vamos a decir que es cóncava. Convexa es lo mismo que cóncava hacia arriba, chicos. ¿Está bien? Y cóncava es cóncava hacia abajo en este caso. Es lo que nosotros comúnmente conocemos con ese nombre. Entonces, eso va a depender de la segunda derivada. Repito, si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, vamos a decir que la función sería cóncava hacia abajo en ese intervalo, ¿verdad? Y de ahí nos permite encontrar entonces o utilizar el criterio de la primera y la segunda derivada para clasificar máximos y mínimos relativos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor crítico y vemos que la derivada cambia, en ese valor crítico la derivada cambia de positiva a negativa, en ese caso vamos a tener en ese punto un valor máximo relativo.
Pero si la derivada cambia de negativa a positiva, vamos a ver que en ese valor C hay un mínimo relativo. Y eso era con respecto al cuadro de signos que yo les había dicho en la clase anterior. Ahora, este criterio de la segunda derivada lo vamos a aplicar más que todo en los problemas de optimización. Dice que si nosotros tenemos un valor crítico C y la función es derivable en un intervalo de A a B, excepto en C quizás, si la segunda derivada es positiva en ese valor C, resulta que la imagen de C sería un mínimo relativo. Pero si la segunda derivada en ese valor C es negativa, entonces la imagen de C es un máximo relativo. Y así es como lo vamos a encontrar. Y otra cosa importante, chicos, serían los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos valores críticos en los cuales la función cambia de concavidad. Es decir, los puntos de inflexión son los valores X en los cuales la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para encontrar los puntos de inflexión? Lo que hacemos es encontrar la segunda derivada y ver dónde se anula y dónde se indefine. Es decir, en el fondo los puntos de inflexión vienen siendo valores críticos, pero para la segunda derivada, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un ejercicio entonces de esta parte, porque ahí viene como todo un poquito extenso, pero Profe, silencia el micrófono. hace rato. No, ahorita. Ah, ok, muchas gracias. Ajá, gracias. Es que no. Miras que hoy me está dando problemas esto de Zoom. Por eso fue que ingresé un poquito tarde, porque no me estaba funcionando, pero me dicen cualquier cosa. Ok, ahí ven, visualizan el documento, sí. Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Ok, chicos, bueno, aquí ya les había presentado lo que era la monotonía y el criterio de la primera derivada. Ahora vamos a ver lo que es la concavidad con el uso de la segunda derivada. Como les decía, chicos, si la segunda derivada es positiva en un intervalo, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo. Entonces, hagamos un análisis de cómo podemos encontrar esos intervalos de concavidad, ¿verdad? De una función dada su segunda derivada. Aquí es importante aclarar que puede que les den la segunda derivada como puede que no se las den, ¿verdad? Entonces tienen que estar atentos a eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo la función f de x, la función sería entonces 6 entre x al cuadrado más 3. Me están dando la segunda derivada sería menos 12x entre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Ok. Bueno, muy bien. Ok, chicos, vean, con respecto a esto, entonces lo que me dan es una función y la segunda derivada de la función. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Encontrar los intervalos en los cuales la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, sabiendo que la segunda derivada es esta que me están dando acá. Ok, como les decía, chicos, para poder analizar la segunda derivada tendríamos que tener entonces la segunda derivada totalmente factorizada. Ahora sí, como lo hicimos con la primera derivada, lo que estamos encontrando acá son los intervalos de concavidad. Es decir, es el mismo proceso que hicimos anteriormente con la primera derivada. Solamente que aquí se ocupa la segunda, entonces ocupamos factorizarla. Y una vez que está factorizada, tenemos que venir y encontrar los valores críticos. ¿Está bien? Entonces, chicos, vean, antes de hacer ese análisis, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el dominio de la función original. ¿Por qué? Porque si hay alguna restricción, esa restricción tiene que quedar totalmente fuera del análisis de la concavidad. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá, yo tengo esta función f de x. Entonces podemos decir, bueno, ¿cómo hacemos en este caso para encontrar el dominio de esta función? Entonces empecemos con alguno de ustedes, chicos. Vamos a ver, para ver quién me colabora por ahí. Kaylin. Aquí estoy. Ok, muy bien, Kaylin. Bueno, ¿cómo haríamos nosotras en este caso para tomar o encontrar el dominio máximo de esta función? Si la función es una fracción. ¿De acuerdo? O por ahí tiene la idea.
Profe, la verdad no estuve la clase pasada y no vi el video, entonces ando perdida. Ok. Bueno, entonces no se preocupe. Si gusta, le damos campo a otro compañero entonces para eso. Dale. Ok. Vamos a ver. Emanuel, ¿está por ahí? Emanuel. Sí, profe. Ok, Emanuel, vamos a ver. De acuerdo a esto, tengo una función, ¿verdad? Que es algebraica. ¿Cómo haríamos nosotros para encontrar el dominio máximo de esa función? Ya que es una función fraccionaria. Profe, la verdad, eso sí, no sé, estoy perdido en ese tema. Sí. Bueno, ¿algún compañero que sepa por ahí? ¿Cómo se haría para encontrar el dominio máximo de esta función? Profe, ¿no es igualando a 0 el denominador? Toma el denominador, muy bien. X al cuadrado más 3. Stephanie. Ajá, toma el denominador, lo igual a 0 y despeja x. Entonces, una vez que usted toma igual a 0, tiene que despejar a x, pasa al 3 de sumar a restar y luego para quitar el cuadrado le toma raíz cuadrada al valor que está despejando. Pero ¿qué pasa en este caso? Que me está diciendo que x es igual a la raíz cuadrada de 3 negativo. Pero la raíz cuadrada de un negativo no tiene solución en los números reales, por lo tanto, esta ecuación no tiene solución y si no tiene solución no va a tener restricciones, por lo tanto el dominio máximo sería todos los números reales. Ahora sí, una vez que ya nosotros decimos, bueno, ya cuando tenemos el dominio máximo, vamos a ver que el dominio lo que les permite, chicos, es definir en cuáles valores de x podemos trabajar. Lo que está diciendo aquí es que las x pueden funcionar, en este caso, todos los números reales, no hay restricción. Si, por ejemplo, hubiera quedado aquí x igual a 1, en la solución el dominio máximo sería todos los reales menos 1. Es decir, que 1 sería una restricción. Por lo tanto, esta restricción no puede ser parte de la solución de lo que estamos analizando. En este caso, para la concavidad. Entonces, como el dominio máximo no tiene restricciones, el dominio sería todos los números reales. Eso les permite trabajar con todos los valores que ustedes quieran. Ok, una vez que ya tenemos en este caso, el dominio, que sería todos los números reales, lo segundo que hacemos es analizar la segunda derivada. Observen que la segunda derivada sería 12x negativo entre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Ok, con esta segunda derivada tenemos que venir y encontrar los valores críticos. Para los valores críticos es ver cuándo la segunda derivada se anula y cuándo la segunda derivada se indefine. Ok, para ver dónde se anula, se toma el numerador y se iguala a 0, porque recuerden que se anule solamente se puede anular en el numerador, nunca en el denominador. Y que se indefina es analizar cuando el denominador se hace 0, es decir, x al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 0. Entonces, chicos, siempre va a ser de esta manera. Cuando sea algebraica, ¿verdad? Como una fraccionaria como en este caso, analizar que se anule es tomar el numerador e igualarlo a 0, y que se indefina es tomar el denominador e igualarlo a 0. Ahora sí, ya con esto lo que hacemos es despejar los valores de x. Con esto me va a quedar entonces que 12 está multiplicando, ¿verdad? No es que está restando, porque aquí lo que está haciendo es multiplicando a x. Si multiplica, lo paso a dividir, y 0 entre 12 negativo es 0. Y con respecto a esto, ya lo que hacemos ahora es venir y ver dónde se indefine, y en este caso tomar esta ecuación y despejarla. Ok, chicos, para despejar lo primero que hago es quitar este cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo se hace para quitar este cuadrado? Se toma raíz cuadrada a ambos lados. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Luego, este 3 que suma, lo pasamos a restar. Y luego le tomamos raíz cuadrada para quitar el cuadrado de acá. Y la raíz cuadrada de 3 negativo no está determinada en los números reales. Por lo tanto, esto no tiene solución. Ok, chicos, vean, no pasa nada. Si en este caso ustedes tienen una ecuación y no tiene solución, lo único que está diciendo es que esta ecuación no tiene, ¿verdad? Entonces no va a tener valores críticos cuando se indefine, solamente cuando se anula. Es decir, el único valor crítico que tiene esta función es x igual a 0. Entonces, en ese valor crítico vamos a encontrar un máximo o un mínimo. Y para hacer ese análisis de los extremos, vamos a hacer el paso 3, que es un cuadro de variación de signos. Pero ese cuadro se hace ¿para quién? Para la segunda derivada.
que eso es muy importante. Ahora, ¿qué se necesita para el cuadro de signos? Que la derivada esté totalmente factorizada. Por ejemplo, menos 12x ya no hay nada que hacerle, y x al cuadrado más 3 ya no se puede factorizar más. Entonces, lo que hacemos es que cuando ya está totalmente factorizada, tomamos cada factor de la segunda derivada y lo incorporamos en un cuadro de signos. El primer factor es menos 12x y el segundo es x al cuadrado más 3 al cuadrado. Una vez que colocamos todos los factores por separado, tenemos que hacer el análisis de la segunda derivada y de la función. ¿Por qué? Porque lo que estamos analizando en este caso es la concavidad. Y recuerden que eso sería solamente con la segunda derivada. Ok, el cuadro de signos tiene que incorporar en la parte de arriba los valores críticos. ¿Y cuáles son los valores críticos? Los que obtuvimos aquí cuando se anula y cuando se indefine. Únicamente tiene un valor crítico que es en x igual a 0. Entonces lo vamos a colocar en la parte superior. Y como ya no tiene más valores críticos, lo ordenamos de menos infinito a más infinito. Ok, una vez que ya nosotros tenemos ese cuadro listo, ¿verdad? Es decir, con los factores y demás, tenemos que hacer una interpretación de los signos de cada factor de la segunda derivada. Entonces empezamos con esto, chicos, vean. 12x negativo es este factor. Lo que yo encontré aquí fue el valor crítico, pero al mismo tiempo, cuando uno iguala a 0, lo que está haciendo es buscando el 0 de cada factor. Por lo tanto, menos 12x se anula ¿en dónde? En 0. Entonces lo vamos a colocar aquí como un punto de referencia. Pero es que si no me está funcionando. Lo colocamos aquí. Y ahora observen este de aquí se igualó a 0, pero ¿qué pasa? Que al no tener solución, este factor no tiene 0, entonces no vamos a colocar ningún límite porque no tiene valor crítico. Entonces lo que hacemos ahora es el análisis de cada uno de los factores. Ok, decimos, antes del 0 y después del 0 se analizan los signos de este factor. Si yo tomo un valor de menos infinito a 0 y lo sustituyo aquí, puede ser el menos 1. Yo lo puedo sustituir en AX, ¿verdad? Sería 12 negativo por 1 negativo, menos 12 por menos 1 va a dar 12. Entonces va a quedar positivo el signo de ese factor. Y de 0 a más infinito puede ser el 2, por ejemplo, el 2, el 3 o el número que ustedes quieran. Si le doy el valor de 2, menos 12 por 2 es menos 24, va a quedar negativo. Y ya con eso analicé los signos de este primer factor. Ahora, con el segundo factor, vean que no tiene ceros, entonces no hay como punto de límite para cambiar los signos, pero sí hay que analizar qué signo tiene este factor. Cualquier valor X que ustedes tomen, positivo, negativo o 0, si lo sustituyen aquí, por estar elevado a una potencia par, siempre va a ser de signo positivo. Y un valor positivo más 3 va a ser positivo, y este valor lo elevan al cuadrado, sigue siendo ¿qué? Positivo, por lo tanto este factor siempre sería positivo por estar elevado al cuadrado. Recuerden de aquí en adelante, chicos, todo factor elevado a una potencia par es de signo positivo. Y ahora sí, lo que hacemos es el análisis de la segunda derivada hacia abajo. Positivo por positivo, la segunda derivada queda positiva. Negativo por positivo les va a quedar negativo. Y eso les permite entonces analizar la función. Recuerden el criterio de la segunda derivada, nos decía, si la segunda derivada es positiva en un intervalo, es porque la función es cóncava hacia arriba. Si en este caso la segunda derivada es negativa, es porque la función es cóncava hacia abajo. Entonces, con respecto a eso ya podríamos definir, en este caso, los intervalos de concavidad. Entonces podemos decir que la función es cóncava hacia abajo en este intervalo, que va de 0 a ¿qué? A más infinito. Es decir, es cóncava hacia abajo de 0 a más infinito. Y también lleva los extremos del intervalo abierto. Y ahora, vamos a decir que f es cóncava hacia arriba. Pero recuerden que cóncava hacia arriba es lo mismo que convexa. Sería cóncava hacia arriba, más bien de menos infinito hasta 0. Y con esto ya tenemos entonces lo que es el análisis de la concavidad. Ahora, chicos, vean, yo les di un concepto que es muy importante. Si yo estoy analizando la concavidad y en un punto dado, por ejemplo, en 0, yo noto que la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, en este punto 0, aquí efectivamente hay un ¿qué? Hay un punto de inflexión.
El punto de inflexión lo van a reconocer cuando la función cambia de concavidad. Entonces, por ejemplo, ¿en qué valor X cambió de concavidad? En 0. Y si ya tienen este valor X, lo que tenemos que hacer para encontrar el punto total, recuerden que el punto es el X y el Y, lo que tendríamos que hacer es tomar este valor X y sustituirlo en la función para encontrar la imagen de 0. Si sustituyen 0 aquí, les va a quedar 6 entre 3, que es 2. Por lo tanto, ya ahí tendrían el análisis del punto de inflexión. El punto de inflexión sería 0,2. Ahora, ¿qué es precisamente un punto de inflexión donde la función haría esto? Viene de cóncava hacia arriba y cambia a cóncava hacia abajo. Observen bien que en este punto, si lo hacemos, estoy haciéndolo en el aire, ¿verdad? Pero si lo vemos en una gráfica, la función cambiaría de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Ven? Entonces, cuando cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, es cuando la función hace este tipo de cosas. Hay un punto de inflexión. Profe, ¿dónde sale ese 2? Era mi misma duda. Ah, el 2. Este 2 lo que hacemos es venir y tomar la función y sustituir el 0 que ya encontramos. El 0 es este, ¿verdad? El valor crítico, que es donde cambia de concavidad. Una vez que tenemos el 0, lo que hacemos es cambiar ese valor 0 en la función original, como encontrar en la imagen. Sería 6 entre 0 al cuadrado más 3. Y si ustedes hacen este cálculo, les va a dar 2. Sí. Profe, una consulta, ¿siempre se sustituye en la original, nunca en la derivada? Exacto. Siempre se sustituye en original. Porque usted lo que anda buscando es como el análisis de la función, ¿verdad? Y recuerde que el análisis de la función lleva, en este caso, el análisis de la primera y la segunda derivada, en términos de ¿qué? De ver dónde es los intervalos de concavidad o la monotonía, pero los valores se encuentran siempre en la función original. Ok, gracias, profe. Como les mencionaba, teníamos el concepto de punto de inflexión. Por ejemplo, un punto de inflexión es aquel valor crítico en el cual la segunda derivada se anula o se indefine, pero no solamente eso, sino que es, gráficamente lo podemos ver que un punto de inflexión es aquel donde la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o viceversa. Por ejemplo, en esta función cúbica, como la vemos aquí, en 0 hay un punto de inflexión porque la función venía de cóncava hacia abajo y cambia a cóncava hacia arriba. Entonces, donde hay un cambio de concavidad, siempre ubicamos un punto de inflexión. Ese valor X es el valor crítico donde hay un cambio, en este caso, de concavidad, pero para encontrar el punto, se toma el 0 y se sustituye en la función original, ¿verdad? Como en este caso, y ya eso nos va a dar la imagen que sería 0. Por lo tanto, 0,0 sería el punto de inflexión. Todas las imágenes que ustedes van a tener que determinar, repito, va a ser en la función original. Ya no en la primera ni en la segunda derivada. Ok, y luego está lo que es el teorema del criterio de la segunda derivada, que este teorema lo vamos a utilizar ahorita en la segunda parte, que es para encontrar valores máximos y mínimos, ¿verdad? Que es lo que les decía. Si la segunda derivada es positiva en un valor C, vamos a decir que en ese valor C es un mínimo relativo, y si es negativa es un máximo relativo. ¿Por qué, chicos? Porque vamos a ver que la segunda derivada me va a dar esta información en términos de concavidad. Recordemos lo siguiente. Si yo tengo la segunda derivada en un valor C que es positiva, la segunda derivada positiva lo que me lleva es a una parábola cóncava hacia arriba. Y si la parábola es cóncava hacia arriba, aquí alcanza un valor ¿qué? Un valor mínimo. Por lo tanto, hay un punto mínimo. Ahora, si la segunda derivada en un valor C es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo, por lo tanto ya no hay un valor mínimo, sino más bien alcanza un valor máximo la función, que es lo que vamos a tener que determinar por acá. Entonces, la segunda derivada también nos permite encontrar valores extremos en términos de ¿qué? Del análisis de la segunda derivada cuando la parábola es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, que es lo que dice el enunciado. Y si la segunda derivada es igual a 0, pues no hay ni máximo ni mínimo, es decir, no pasa nada. Entonces, chicos, vamos a hacer un ejercicio que englobe los dos temas como... Ok, chicos, ya para ir cerrando, vamos a hacer un pequeño análisis. Vean, antes esta parte de la primera derivada y la segunda derivada se utilizaba para trazar curvas, para trazar gráficas de una función.
Resulta que ya nosotros no nos van a pedir trazar curvas, ¿verdad? Eso ya lo han eliminado un poco de este programa, del curso, pero sí se va a pedir el análisis de la primera y la segunda derivada desde el punto de vista gráfico. Entonces, por ejemplo, antes les pedían un análisis completo de encontrar el dominio, las intersecciones, la monotonía, concavidad, las ecuaciones de las asíntotas y todo lo demás, para poder llegar al gráfico de una función, como por ejemplo en este caso. Ustedes tenían y eran capaces de llegar a, bueno, son capaces de llegar a hacer este tipo de gráficas con todo este análisis. Pero resulta que ahora ya no nos piden todo el análisis, por eso es que les decía que eran, porque ya no nos lo van a pedir. Resulta que aquí nos van a dar la función, la primera y la segunda derivada. Y con respecto a estas dos derivadas, vamos a hacer el análisis de la monotonía y de la concavidad. Entonces, vean, voy a analizar un momentito acá la función. La función sería 5 por x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado menos 4. Y me da la primera derivada. Voy a anotar ahorita solamente la primera derivada para trabajar, que sería menos 30x entre x al cuadrado menos 4 todo el cuadrado. Ok, vean, solamente de esta función que estoy analizando vamos a tomar y calcular los intervalos de monotonía. Para la monotonía ocupamos la primera derivada, pero la necesitamos totalmente factorizada, chicos. Entonces, por ejemplo acá, vamos a ver un momentito acá. Hasta el cuadrado. Resulta que si nosotros vemos esta derivada, todavía falta factorizarla aquí abajo. Por ejemplo, aquí abajo, ¿qué le podríamos aplicar? X al cuadrado menos 4, ¿cuál método de factorización le podrían seguir aplicando, chicos? Ahí. Diferencia al cuadrado. Ajá, muy bien. Le podríamos aplicar diferencia de cuadrados. Pero ojo acá, yo le voy a aplicar diferencia de cuadrados dentro de la potencia y conservo el cuadrado que está afuera, porque lo que tiene diferencia de cuadrados es lo que está aquí abajo. Muy bien. Entonces, si le aplico diferencia de cuadrados, nos quedaría x menos 2 por x más 2. Pero como está elevada al cuadrado, se factoriza y cada uno de los factores de esta diferencia de cuadrados se mantiene elevada al cuadrado. Esa es la única diferencia. Se lo pueden factorizar sin ningún problema. Ahora, una vez que ya está totalmente factorizada, tenemos que ver cuándo la primera derivada se anula y cuándo se indefine. Ok, antes de continuar, se me olvidaba algo fundamental. Antes de empezar a hacer el análisis de la monotonía y de la concavidad, primero tienen que venir y encontrar el dominio máximo de la función. Y para encontrar el dominio de esa función, lo que se hace es que se toma el denominador, se iguala a 0 y se despejan los valores de x. Por ejemplo, acá, este 4 pasa a sumar y para quitar el cuadrado le tomo raíz cuadrada 4. Y recuerden que la raíz cuadrada de 4 es 2. Pero cuando toman raíz cuadrada, chicos, siempre hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Por lo tanto, como en este caso, yo vine y tomé el denominador, lo igualé a 0, lo que estoy buscando son como las restricciones del dominio. Si esta ecuación me tira 2, 3, 4 resultados, es decir, 4 valores diferentes, quiere decir que tiene 4 restricciones. En este caso, como tiene solo 2 valores, entonces va a tener 2 restricciones. Por lo tanto, el dominio máximo sería todos los números reales menos el 2 positivo y negativo. Y ya cuando tenemos esto, entonces ya podemos decir, bueno, como tengo el positivo y el negativo, voy a decir sí. Funcionan todos los números X que yo quiera tomar en cuenta, excepto el 2 positivo y negativo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlo. Okay. Una vez que ya definimos el dominio, me devuelvo acá, tomo la primera derivada, la factorizo, y ya cuando esté totalmente factorizada, buscamos cuando la derivada se anula y cuando la derivada se indefine. Que en el fondo, estos son los valores críticos. Que la segunda derivada se anule es tomar el numerador e igualarlo a 0. Y que se indefine es tomar el denominador y se iguala a 0. Es decir, se buscan los valores que hacen 0 el numerador y 0 el denominador. Y se despejan los valores de x. En este caso, para despejar a x, quito el 30 que multiplica, lo pasan a dividir. Y 0 entre 30 negativo, va a quedar x igual a 0. ¿Verdad? Y ahora sí, ya cuando tengo aquí una multiplicación de factores igual a 0, quiere decir que puedo tomar cada uno de los factores y los igualo a 0. Esto, chicos, es un teorema que dice que si tenemos un producto de factores igual a 0, cada factor se iguala a 0 y se despejan los valores de x. Para quitar el cuadrado le tomamos raíz cuadrada a 0, que eso es 0.
Y en este caso el 2 pasa de restar a sumar. Y aquí es exactamente lo mismo, me queda x más 2 igual a 0, x igual a menos 2. Por lo tanto, observen bien, chicos, que aquí ya obtuvimos valores críticos, donde se anula y donde se indefine. ¿Cuántos valores críticos vamos a tener? 3. Y esos son los que vamos a considerar en el análisis de la primera derivada. Entonces, una vez que ya tenemos los valores críticos, hacemos lo que es el cuadro de signos para la primera derivada, para la parte del análisis de la monotonía. Entonces, ¿qué hacemos en el cuadro de signos? Incorporamos cada factor de la primera derivada. Por ejemplo, 30 negativo, x menos 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado, la primera derivada y la función. Y en la parte superior, chicos, vamos a incorporar los ceros, es decir, los valores críticos. Tenemos 3 valores críticos y se deben ordenar de menor a mayor. Recuerden que el cuadro de signos se ordena de menos infinito y vamos a incorporar estos valores. Iría primero 2 negativo. Pero ojo acá, chicos. Estos dos valores críticos, 2 y menos 2 son valores críticos, pero al mismo tiempo son restricciones del dominio. Cuando estos son valores que funcionan como valores críticos y restricciones del dominio, tienen que colocarle doble rayita. Esa doble rayita lo que está indicando es que ese valor no puede ser parte de cualquier intervalo. Y ahorita les explico en términos de qué. Entonces, va primero menos 2. Luego iría 0. 0 es valor crítico, pero no es restricción. Después de 0 va el 2. 2 es valor crítico, pero es restricción, entonces lleva doble rayita hasta más infinito. Ahí. Y ya cuando tenemos ese cuadro listo, lo que hacemos es el análisis de los signos de cada uno de los factores de la derivada. Ok, analizamos menos 30x. Menos 30x se anula en 0. Aquí colocamos el valor crítico de 30 negativo. X menos 2 al cuadrado se anula ¿en dónde? En 2. Ven que ustedes lo que hacen es colocar el puntito para analizar los signos antes y después del 0. X más 2 se anula ¿en dónde? En menos 2. Y al final analizamos la primera derivada de la función en sí. Ok. De acuerdo a lo que vimos, chicos, anteriormente yo les decía, menos 30x tiene su 0 aquí en 0, ¿verdad? Es decir, aquí está el 0 de este factor. Antes del 0 debía ser negativo y después del 0 tendría que ser positivo. Pero eso pasa si x es positiva. Pero como el valor que acompaña a x es negativo, los signos se invierten. Quedaría entonces positivo antes del 0 y negativo después del 0. Era lo que le decía Carla hace ratito. Ustedes pueden darse valores y comprobar que efectivamente antes del 0 esto es positivo y después del 0 es negativo. Ahora, x menos 2 al cuadrado se anula en 0. Pero no pasa nada. ¿Por qué, chicos? Porque resulta que si ustedes sustituyen cualquier valor x acá, obtienen un resultado. Y ese resultado, por estar elevado al cuadrado, siempre es de signo positivo. Entonces, inmediatamente ustedes ven un factor elevado al cuadrado, en este caso no hace falta ni analizar el signo, porque con solo que esté elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. De igual manera, x más 2 al cuadrado. Y analizamos los signos hacia abajo. En este primer intervalo todos son positivos, entonces la primera derivada queda positiva, aquí positiva, positivo por positivo es positivo por negativo, negativo, y aquí también queda negativo. Entonces, ¿qué nos estaría quedando en términos de la función? Si la primera derivada es positiva es porque la función es creciente. Aquí también es creciente, y si la derivada es negativa en este intervalo es porque la función es decreciente. Ahora sí, ya cuando ustedes tienen esto, ya este cuadro les permite leer lo que es en este caso, los intervalos de monotonía. Entonces, vamos a decir que f es creciente. ¿De dónde a dónde? Vean que es creciente de menos infinito hasta 0. Pero hay un detalle, de menos infinito a 0 hay un valor que la función no puede tomar, porque este valor es una restricción. Entonces lo pueden colocar así. Es creciente de menos infinito hasta 0 menos el 2 negativo. ¿Por qué? Porque el 2 negativo es una restricción, no puede quedar dentro del intervalo.
Por eso la importancia de resaltar las que son restricciones, porque dentro del intervalo lo tienen que excluir totalmente porque no puede formar parte de la solución final. Ok, ya tenemos que es creciente. Y luego la función es decreciente. Va a ser decreciente desde 0 hasta más infinito. Pero resulta que de 0 a más infinito hay una restricción. Entonces tendríamos que quitar esta restricción, que sería el 2. Por lo tanto, ya aquí tenemos los intervalos de monotonía, de dónde a dónde la función es creciente y de dónde a dónde es decreciente. Otra forma de dar esta respuesta, chicos, por ejemplo, que sea decreciente, la pueden dar así. De 0 a 2, dejando a 2 abierto. Y luego decrece de 2 a más infinito. Es decir, esta simbología es exactamente esto. Solamente que aquí está en forma abreviada, quitando al 2. Y aquí, con solo dejar el 2 abierto, ya están diciendo que el 2 queda fuera del intervalo. Se lo pueden escribir de esta o de esta manera, sin ningún problema. Ok, y ya cuando tenemos los intervalos de monotonía, ya podemos encontrar entonces los puntos máximos o mínimos. Recuerden que la primera derivada me da los intervalos de monotonía y los extremos. Aquí la función crece, pero aquí crece y decrece. Recordemos que si la función crece y decrece es porque hay un punto máximo. Entonces podemos decir, bueno, en esta función encontramos un máximo relativo. Podemos encontrar aquí un punto máximo. ¿Dónde encontramos este punto máximo? En x igual a 0. Y después, ¿qué hacemos para encontrar la imagen? Sustituyo el 0, pero en la función original, aquí. Y buscamos la imagen de 0. La imagen de 0 sería 5 por 0 al cuadrado menos 1 entre 0 al cuadrado menos 4. Y si hacemos eso, eso nos va a quedar 5 cuartos. Profe, Ajá. el punto máximo es donde cambia la dirección, digamos. Sí, cuando la derivada cambia de positiva a negativa o viceversa. Es decir, que crece y decrece. Es que vea que la función hace esto. O al revés, ¿verdad? Si fuera el caso. Y ya con eso solo hay punto máximo. Vean que en ningún momento alcanza punto mínimo. Puede que la función solo tenga un solo máximo o solo mínimo. Puede que tenga los dos. O que no tenga ningún punto extremo. No se preocupen si no tiene. ¿Está bien? No sé si tienen dudas hasta acá, porque este cuadro lo quise hacer para que vean cuando hay restricciones, cómo se manejan las restricciones y el análisis de los signos. Profe, una pregunta. Bueno, en este caso, la segunda derivada lo que nos va a permitir analizar es o encontrar son los intervalos de concavidad. En términos de la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y también nos va a permitir encontrar los puntos de inflexión. Entonces, chicos, vean, si yo tengo la segunda derivada, como en este caso, lo que tenemos que hacer es primero encontrar el dominio máximo, pero ya lo habíamos encontrado. Este dominio sirve para la primera, para la segunda derivada, para lo que sea. Una vez que ya tenemos el dominio máximo, venimos y factorizamos totalmente la segunda derivada. Si la factorizamos, observen que la parte de arriba queda exactamente igual, porque no se le puede aplicar ningún método de factorización a este. A este sí, porque la diferencia de cuadrados aplica cuando hay resta, no cuando hay suma. Entonces, a este lo podemos factorizar con diferencia de cuadrados. Nos quedaría x menos 2 por x más 2. Y si en este caso adentro estaba todo elevado a la 3, cada uno de los factores se mantiene elevado a la 3. Esto por una ley de potencias. Ahora sí, ya cuando tenemos esta segunda derivada totalmente factorizada, buscamos los valores críticos, que es cuando la segunda derivada se anula y cuando la segunda derivada se indefine. Okay. Ya cuando tenemos esto, para ver dónde se anula es tomar el numerador, como está, y lo igualamos a 0. Y donde se indefine es tomar el denominador y se iguala a 0. Entonces, para ver dónde se anula, tendríamos que encontrar la solución de esta ecuación. Pero de antemano, ¿ustedes qué van a concluir ahí, chicos? ¿Tendrá o no tendrá solución esta ecuación?
¿Es qué diría? Ok, quito el 30 que multiplica, pasa a dividir, y entonces les va a quedar 0, porque 0 entre 30 es 0. Luego, este 4 que está positivo pasa a negativo. Este 30 pasaría de multiplicar a dividir. Y para quitar el cuadrado le tomaríamos raíz cuadrada. Pero es la raíz cuadrada de un valor negativo, por lo tanto no tendría solución. Es decir, la segunda derivada no se anula. Es decir, no tiene valor crítico cuando se anula. Vamos a ver si tiene valores críticos cuando se indefine. Recordemos que si aquí tengo una multiplicación de factores igual a 0 es porque puedo tomar cada uno de los factores y los igualo a 0. Siempre que sea una multiplicación igual a 0, si es igual a 2, a 3 o cualquier valor ya no aplica, pero solo cuando es igual a 0. El 3 lo quité porque le saqué raíz cúbica a 0 y da 0 en ambos casos. Y aquí lo que hago es despejar a x. X igual a 2, x igual a 2 negativo. Lo que me dice esto es que esta segunda derivada solo tiene dos valores críticos, 2 y menos 2. Pero además de ser valores críticos, son restricciones del dominio, por lo tanto, se incorporan en el cuadro, pero a la hora de analizarlo, tenemos que colocarle doble rayita. Una vez que tenemos esto, podemos montar el cuadro de signos de la segunda derivada. Para el cuadro de signos ocupamos los factores de la segunda derivada. Voy a hacer un poquito más abajo. Profe, Sí, dime, Nati. digámosle, cuando se anula, yo pongo igual cuadrito, en el cuadrito pongo doble reglón, ¿o no? No, solamente si el valor que usted encontró, por ejemplo, si usted hubiera venido y encontrado aquí un valor, por ejemplo el 3, era por decirlo así, y 3 no es una restricción, no hace falta colocarle doble rayita. Solo le coloca doble rayita cuando es un valor crítico y al mismo tiempo una restricción. Ah, ok, entonces si me da un 3 ahí, sí va dentro del intervalo, digamos. Exacto, usted lo ubica nada más. Usted lo ubica en las rayitas que va a colocar aquí como valores críticos y ya después de eso, si es un valor crítico y restricción, le coloca doble rayito, si no solo una rayita, no hay ningún problema. Ok, pero en este caso vimos que no nos dio, entonces no pasa nada. Ok, chicos, vean. Para el cuadro de signos voy a tomar los factores de la segunda derivada. El primer factor es 30, el segundo es 30x al cuadrado más 4. Los pueden colocar por separado o juntos, no hay problema. A mí me gusta mucho colocarlos separados. En este caso sí es bueno colocarlos por separado porque son factores grandes. Por ejemplo, x menos 2 a la 3 y x más 2 a la 3. Cuando colocamos todos los factores de la segunda derivada, analizamos la segunda derivada de la función. Y después en la parte superior vamos a incorporar los valores críticos. Solo tiene dos valores críticos, menos 2, que es valor crítico y restricción, por lo tanto llevaría doble rayita. Luego 2, también es valor crítico y es restricción. Y más infinito porque ya no tiene más valores críticos. Y analizamos los signos de cada factor. Ok, 30 nunca se anula, 30 es 30, ¿verdad? Nunca se hace 0. Y 30 siempre es positivo, entonces va a ser positivo en cualquier parte de la recta numérica. Listo. Ok, vean este caso. 30x al cuadrado más 4 es este. Si le encontramos el 0, no tiene ceros, es decir, no tiene valor crítico. Pero con el solo hecho de tomar un x y elevarlo al cuadrado va a ser positivo. Por 30 es positivo, más 4 siempre va a dar de signo un signo positivo. X menos 2 a la 3, x menos 2 se anula en 2. Y cuando en este caso la potencia es un número impar, antes del 0 es negativo y después del 0 es positivo. Y ustedes lo pueden hacer probando valores. Antes del 2 y después del 2. X más 2 se anula en menos 2. Es decir, aquí está el 0 de este factor. Antes del 0 es negativo, después del 0 es positivo. Y ahora sí, empezamos a ver los signos hacia abajo. Positivo, esto es negativo por negativo, positivo. Por positivo va a ser positivo.
Positivo por negativo, negativo. Y aquí todos son positivos, por lo tanto ese intervalo queda positivo. Ahora decimos, si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Y si es positiva, es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, ya ahí tenemos los intervalos de concavidad. Podemos decir que la función es cóncava hacia arriba. Recuerden que cóncava hacia arriba es lo mismo que convexa. Es cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 2 y luego desde 2 a más infinito. Toman cada intervalo por separado y los unen. Recuerden que nada más es una unión de intervalos. Y luego la función es cóncava hacia abajo desde menos 2 a ¿qué? De menos 2 a 2. Ahora, yo les pregunto una cosa, chicos. Ya tenemos los intervalos de concavidad. Me falta encontrar los puntos de inflexión. Resulta que los puntos de inflexión es donde la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Observen que aquí pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Por lo tanto, podría existir un punto de inflexión aquí. Pero ¿por qué no sería punto de inflexión? No te oí muy bien. ¿Por qué no sería punto de inflexión, chicos? Porque es una restricción. Muy bien, por ser una restricción. Por lo tanto, aunque aparente tener un punto de inflexión, no lo tiene por ese motivo. Lo mismo pasaría aquí. Aquí pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Aparentemente hay un punto de inflexión en 2. Pero no puede tener un punto de inflexión o cualquier extremo donde sea una restricción del dominio. Porque esos valores quedaron fuera del dominio de la función. ¿Está bien?